Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta tarde abrimos la Escritura porque creemos en la eficacia de ella. Creemos que tú atraviesas aún el corazón más duro y lo puedes convertir en uno de carne. Cuando estos oyen el Evangelio, oyen las Escrituras, y tú operas con misericordia en sus vidas. Por muchas otras cosas más, por otras muchas razones también abrimos las Escrituras. Es tu voz hablando a tu iglesia, tratando con ella, edificándola, animándola, exhortándola también, Señor. Por eso abrimos la Escritura. Pedimos la bendición de tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. A lo largo de los siglos, muchos se han preguntado cuál es la verdadera misión de la iglesia. Y creo que aún en el día de hoy muchos están batallando con eso. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, algunos creen que la misión de la iglesia es conquistar las naciones con el Evangelio. Y esto también tiene implicaciones escatológicas. Dicen
que hasta que no se conviertan todas las personas, Cristo no volverá a la tierra a instaurar su reino. Por lo tanto, tenemos que procurar hacer efectiva esta misión, cristianizar a las naciones. Un sector evangélico cree eso. Otros piensan que los cristianos tienen que involucrarse más en las diferentes áreas de la vida secular. ¿Para qué? Para lograr una mayor influencia en la sociedad. Y así, de esa manera, obtener un mundo más justo, más bueno. Esa es la misión de la iglesia, creen algunos. Otros se colocan en el otro extremo, casi como fatalistas, y creen que no tenemos ninguna misión y no tenemos que hacer nada, solamente esperar hasta que Dios siga haciendo lo que se ha determinado hacer. No hay misión, dicen. Otros tantos creen que la misión de la iglesia es frenar el hambre en el mundo y hacer una redistribución de las riquezas, por ejemplo, promover la justicia social, la igualdad de derechos, etc. Entonces la iglesia funcionaría como una ONG, una corporación. Esa es la misión de la iglesia, dicen. Estuve leyendo en estos días en un blog llamado Centro Martin Luther King, un hombre conocido, ¿verdad? Y ellos consideran que la misión de la iglesia es servir, acompañar, ayudar, amar, involucrarse con la gente, reflexionar, cuestionar, ser críticos, transformar, aceptar a las personas con sus diferencias al escuchar, incluir y respetar. Esa es la misión de la iglesia. Sin embargo, cuando abres tu Biblia, te das cuenta que otra es la misión de la iglesia y es clarísima. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Tal vez algunos puedan decir, la misión de la iglesia es la adoración a Dios. La misión de la iglesia es fomentar la comunión entre los hermanos. La misión de la iglesia es ayudarnos a perseverar hasta el fin. Bueno, algunas de esas cosas entran en la misión de la iglesia. Pero lo principal, la prioridad para la iglesia, su misión, es aquello que nosotros encontramos en Mateo 28. Aquello que Jesús dijo a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la misión de la iglesia. Evangelizar. Hacer discípulos. Anunciar el bendito evangelio. Adorar, confraternizar, tener comunión, son cosas importantes. Y eso haremos en el cielo con mayor excelencia. Pero mientras estemos en la tierra, evangelizar, compartir las buenas noticias, es la misión de la iglesia. Y eso debemos procurar hacer. Es lo que vemos, creo que hasta capítulo 5 que estamos leyendo, lo que la iglesia naciente está haciendo. Lo que Jesús les encomendó hacer, compartir el evangelio. La vez pasada estuvimos considerando nosotros tal vez lo que podríamos llamar un traspié en la iglesia. Un matrimonio se estaba conduciendo en hipocresía y una iglesia local que tolera el pecado de sus miembros no puede avanzar. Es más, está pronto a debilitarse y a disolverse. El apóstol Pedro confrontó a este matrimonio con su pecado. Dios envió disciplina quitándole la vida. Ahora la iglesia podía seguir avanzando nuevamente con su misión. Si no, no iba a poder hacerlo. Israel no podía seguir conquistando la tierra si aquel que tomó del anatema no era cortado de entre la tierra. La iglesia no puede seguir avanzando con su misión si se tolera el pecado de sus miembros. Hasta aquí estamos viendo eso. Llegamos al versículo 12 de este capítulo 5. ¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es que Dios está respondiendo a una oración que la iglesia hizo. La iglesia le pidió dos cosas específicas a Dios cuando oraron. Capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dios está respondiendo y eso es lo que está sucediendo desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Llegamos al capítulo 17 que hemos leído. Viene una vez más la embestida de Satanás contra la iglesia. Una vez más la persecución. Pero finalmente esto no detiene el obrar de Dios y la iglesia continúa con su misión de testificar y con un agregado muy particular. Lo hacen con gozo. Poder, persecución,
y el gozo de pertenecer a Cristo. Eso veremos en esta tarde con la ayuda del Señor. Parece el título de una película, pero es lo que revelan estos versículos. Poder, persecución y el gozo de pertenecer a Cristo. Veamos en primer lugar entonces el poder que la iglesia tenía de parte del Señor. Y trataremos en el desarrollo de responder algunas interrogantes frecuentes que hoy los cristianos también tienen. Ahora sí, versículo 12, estamos en el capítulo 5 de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! Prodigios, maravillas, milagros. Son palabras que vas a encontrar muchas veces en este libro. Por lo menos hasta la mitad del libro. Entre el capítulo 14 y el capítulo 15 vas a escuchar de prodigios, señales y maravillas, y luego vemos que eso como que va cesando. Dios concedió a los apóstoles este poder sobrenatural de realizar las cosas que nosotros estamos leyendo. La sombra de Pedro caía sobre los enfermos y estos eran sanados. Pero una cosa apreciamos en las Escrituras. Una vez que la iglesia va madurando, los apóstoles van estableciendo las bases doctrinales de la iglesia. Nosotros vemos que este poder va menguando. De tal manera que cuando llegas a las cartas apostólicas, o aún las cartas de Pedro, las epístolas de Juan, vemos que no hay una referencia a esto. Y llegas al punto de que hay hermanos en la fe que se encuentran enfermos, y nadie los sana sobrenaturalmente. Pablo dice que un tal Epafrodito enfermó gravemente, estuvo a punto de morir. Pablo dice que a un tal Trófimo ha dejado enfermo en Mileto. Pablo recomienda a un pastor llamado Timoteo que use un poquito de vino a causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. Entonces, esto de que la sombra de Pedro te costeaba y te sanaba, como que va menguando. Como que fue para un momento específico y con un propósito específico lo sobrenatural en la iglesia de Dios. Comenzó así, ¡boom!, con este poder que se manifestaba increíble, todo el mundo estaba expectante. Pasaron los años y ya no era algo constante en la iglesia del Señor. Cuando los ancianos de la iglesia suceden a los apóstoles, ya no es algo que se manifestaba en ellos. Entonces fue para un tiempo específico. Lo sobrenatural fue algo que el Señor les concedió a los apóstoles para autenticar la predicación. No tenía un fin en sí mismo, sino que servía para apuntar a algo, la predicación. Era como una señal de tránsito, que te servía para orientar a algo, para dirigirte hacia algo. Y esto era la predicación. Ese era el fin de lo sobrenatural. Te sanaste de esta enfermedad. Bueno, ahora escucha lo que te voy a decir. Quien te sanó fue Jesús. ¿Y quién fue Jesús? El que murió en una cruz. ¿Y por qué murió en una cruz? Por ti. Porque sos un pecador que merece la ira de Dios. Y si te arrepentís de tu pecado, si crees en Él, vas a ser salvo. A eso apuntaba lo sobrenatural. Para eso Dios les concedió. Te mostraba algo superior. Y era el mensaje que los apóstoles tenían para transmitir. Cuando no entendemos, cuando no entiendes el propósito por el que Dios les concedió este poder a los apóstoles, entonces vas a seguir creyendo y procurando que en tu iglesia sigan sucediendo estas cosas. Y si no suceden, vas a poner la carga sobre los miembros de la iglesia. No, es porque los miembros no tienen fe. O es porque están ayunando poco, están clamando poco a Dios. Y vamos a parecer a los profetas de Baal, que clamaban y se tajeaban y nadie respondía. Cuando no entendemos el propósito de lo sobrenatural. Yo siempre recuerdo a una abuela en mis comienzos en el cristianismo que me decía: seguí orando, que Dios me tiene que sanar. Dios me ha sanado de artritis y de reuma y ahora me tiene que sanar también
de esta enfermedad. Eran enfermedades de la vejez, vamos a decir, que llega cuando llegas a determinada edad, pero siempre tenía la vana esperanza de que el Señor la sanara de eso. Eso sucede cuando no se entiende el propósito de lo sobrenatural y lo seguís enseñando como si estuviéramos viviendo el mismo contexto y alimentás a la gente con esa esperanza. Entonces, si no sucede, luego se desanima. ¿Que Dios puede sanar? Claro que sí. Él es poderoso y misericordioso. Pero nosotros debemos ser sensatos a la hora de interpretar la Biblia y entender por qué Dios confirió este poder sobrenatural a los apóstoles. Y que no necesariamente hoy tiene que suceder lo que sucedió al comienzo de la iglesia. Yo sé que algunos piensan, algunas iglesias consideran que si sucedieran estas cosas que sucedió en la iglesia primitiva, entonces la gente respondería más al mensaje del Evangelio. Pero nosotros apreciamos que en el versículo 13 pareciera decirnos lo contrario. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. A pesar de lo que vieron, había una gran multitud que decidieron no creer a eso, no creer al mover de Dios y por lo tanto no juntarse con los cristianos. Prefirieron hacer rancho aparte. Probablemente también después de observar lo que sucedió con Ananías y Zafira, menos quisieron pertenecer al círculo cristiano también. No vaya a ser que le toque algo similar. Pero lo que quiero decir es que ver algo sobrenatural no significa que la gente se va a convertir al cristianismo. Con los hermanos en la reunión de oración estuvimos aprendiendo del Evangelio de Juan, que muchas personas decían creer en Jesús al ver las cosas que Él estaba haciendo. Pero dijimos que es una fe superficial, porque cuando el Señor dio una palabra dura, todos retrocedieron. Ahí ya no importó las cosas que vieron. O sea, lo sobrenatural no significa que te va a traer al Señor Jesús o que te vas a convertir. Sin embargo, la iglesia tenía poder y seguía creciendo. Parece ser que Lucas perdió la cuenta. En un momento nos dijo fueron 3.000. En otro momento nos dijo fueron 5.000. Acá él ha perdido la cuenta, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ya no se podía dar una cifra exacta de cuántos miembros componían la iglesia del Señor. Una gran multitud se añadió a la iglesia. Pero qué época tan particular de la iglesia, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se maravillan. Qué impresionante lo que Dios hizo con 12 hombres que no pertenecían a la alta sociedad. Sus nombres no estaban entre los nombres de los maestros reconocidos. Ellos eran del vulgo. Y sin embargo nosotros leemos en el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Increíble. ¿Verdad que hoy no es una manera habitual en la que Dios opera en su iglesia, verdad? No sucede eso. Tu sombra no puede sanar a nadie hoy en día. Y te llega a agarrar un día nublado, peor todavía. Lo mejor que podemos hacer es llevarlos al hospital. Fue una época muy particular, pero aún así quiero decir que Dios sigue usando a hombres finitos para llevar adelante sus propósitos. Dios no ha dejado de obrar en las personas y Dios no ha dejado de usar a sus hijos. Aún Él lo sigue haciendo. Y aunque Dios no haya conferido ese don sobrenatural hoy a su iglesia de realizar esta maravilla, lo importante es que hay una herramienta del cual podemos seguir echando mano y con la ayuda del Espíritu Santo los pecadores se añadirán a la iglesia y ésta seguirá creciendo. ¿Y cuál es este poder? El mensaje del Evangelio. Eso nos ha conferido a nosotros el Señor. Eso es lo que nos encomendó, comunicar las verdades de su palabra para que las almas sean transformadas. Ya no necesitas de lo sobrenatural para autenticar la predicación. No necesitas eso. Solo necesitas soltar el mensaje del Evangelio. Eso es todo. Como decía el gran Charles Spurgeon, el Evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido, solo necesita salir de la jaula. Eso necesitamos hacer. Soltar el mensaje del Evangelio
y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Ese es el poder que la iglesia tiene hoy, el mensaje del Evangelio. Cuando la iglesia se enfoca en lo que es su misión, así también hay un enemigo enfurecido que tratará de poner obstáculos, de ser un obstáculo para que la iglesia avance en su misión. Por eso quiero que veamos en segundo lugar la persecución contra los apóstoles. Ellos estaban haciendo lo que el Señor les dijo y hay un enemigo enfurecido que querrá poner un freno a eso y levantará persecución. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esta es la segunda vez que los apóstoles estarán enfrentando la cárcel, ¿verdad? Nuevamente se nos dice la motivación. La primera vez fue por resentimiento. Aquí la causa se nos dice que se llenaron de celos por lo que estaban haciendo los apóstoles. La primera vez solo fueron apresados Pedro y Juan. Aunque nuestro título dice Pedro y Juan son perseguidos, por el contexto parece ser que todos los apóstoles son apresados en esta oportunidad. También, a diferencia de la primera vez, aquí se añade que los colocan en una cárcel pública, donde por lo general estaban los presos comunes. Pero preguntamos, ¿por qué esa reacción contra los apóstoles, como si fueran delincuentes, le dan ese trato? Imagínese lo siguiente. El centro de dominio de los saduceos, ¿cuál es? El templo. Ahora está colmado de personas, pero no para oírlos a ellos, sino para oír a los apóstoles predicar el Evangelio y hacer grandes milagros. Por eso explotaron en celo y actúan como actúan. Pero no deberíamos nosotros asombrarnos de la actitud del sumo sacerdote y los saduceos. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo de lo que es el corazón del hombre. Así actúan. Cuando te tocan el ídolo que está adentro, uno puede reaccionar de la peor manera. ¡Ay! Le tocaron el templo a los saduceos. Explotaron en celos. Este ídolo puede ser un ministerio, puede ser un instrumento musical, puede ser tu reputación para con los hermanos, las tradiciones, las costumbres. Te lo quitan y explotas en ira. Otro lo hace mejor y te enfureces. Levantan a alguien por sobre ti y en lugar de gozarte, tienes celos y te opones. Nuestro templo está en peligro, nuestra imagen, nuestro ministerio. Somos los sacerdotes, Dios nos escogió a nosotros. Esto no puede ser. Y les echaron mano. Qué increíble. Yo creo que era el momento preciso para rendirse ante el Señor y decir, Señor, tú ganas. No podemos oponernos a todo lo que estás haciendo. Sin embargo, impulsados por un celo diabólico, actúan como actúan. Tocaron su ídolo, el templo. No se iban a quedar de brazos cruzados. Debido a la naturaleza caída del hombre, nuestra tendencia natural es a llenarnos de celos cuando Dios usa a una persona independientemente de mí. Pero alguien que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios tiene que dar batalla y vencer los celos y recibir con gozo lo que el Señor está haciendo utilizando a otra persona. Como por ejemplo Juan el Bautista. Vinieron a él impulsivamente. Maestro, mira que aquel está bautizando más personas que vos, y todos van a él. Él se gozó de que Jesús estuviera creciendo. Y dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Qué increíble. Él se consideraba no el esposo, la figura central en una boda en aquel tiempo. Yo solo soy el amigo del esposo. Mi gozo está cumplido, dice. Un hombre gozoso porque la imagen de otro estaba creciendo. Increíble. Aquí estos hombres deberían haber reaccionado de esa manera. Dios está usando a 12 hombres del vulgo. Increíble. No, se llenaron de celos y lo pusieron en una cárcel pública. Eso sucedió. Qué mal aprendidos resultaron ser el sumo sacerdote y los saduceos. No se dieron cuenta con la primera vez que la cárcel no es un obstáculo para la extensión del reino. El Señor se propuso hacer algo a través de su iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella.
levanten lo que levanten, no pueden prevalecer contra la iglesia. Una vez más la oposición de Satanás fracasará. Veamos cómo actúa el Señor. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Aquí hay unas cosas curiosas, un detalle muy particular. Ustedes saben, ya lo he mencionado, que los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creen en los ángeles, no creen en la inmortalidad, ni siquiera en la vida después de la muerte. Aquí un ángel del Señor abrió las puertas y los acompañó hasta la calle, a los apóstoles. Como si Lucas quisiera mostrar que no importa lo que otros crean, como los saduceos. No importa la filosofía del mundo, no importa el sistema religioso, la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras, eso es lo que prevalece. ¿Qué enseñan las Escrituras con respecto a los ángeles? Bueno, que son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, Hebreos 1:14. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Estos servidores están sirviendo a los apóstoles, sacando de la prisión. Más adelante en el capítulo 12 vemos que nuevamente un ángel despierta a Pedro, quien otra vez está en prisión. Le toca al costado y lo saca nuevamente hacia la calle. Entonces, la prisión, la tribulación, en medio de eso, las verdades de las Escrituras no cambian. Los saduceos dicen que los ángeles no existen. Dios dice que sí y que sirven a los creyentes, y eso está sucediendo aquí. No importa lo que otros crean, lo que otros digan, lo que Dios dice, eso es lo que siempre va a prevalecer. Y esa verdad, ese principio, es atemporal, aplicable aún hoy y en diferentes contextos también. Por ejemplo, aunque otros traten de redefinir el concepto de lo que es una familia, aunque traten de engañar a las personas diciéndoles que pueden ser mujeres siendo hombres, aunque traten de minimizar el rol paterno, la verdad de las Escrituras prevalecerá. Lo que Dios dice, esa es la verdad, y aquello que se propuso se llevará a cabo, aunque el infierno se oponga. Lo que Dios dice, eso es la verdad. Es lo que estamos viendo aquí. La Biblia es inmutable. Sus verdades no cambian. Por eso nosotros necesitamos creer lo que aquí está escrito. Esta es la verdad y no otra. El ángel no solo les abrió la puerta y los acompañó hasta afuera, faltaba el cafecito, sino que también les dio un mensaje de parte del Señor, versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esto es algo interesante. Los apóstoles no fueron liberados para esconderse. No fueron liberados para tomarse un año sabático. No fueron liberados para considerar nuevas estrategias de evangelismo, porque la primera fracasó. El ángel, como mensajero de Dios, los envía al templo para que siguieran anunciando el evangelio, las palabras de esta vida. ¿Qué quiere decir con las palabras de esta vida? Bueno, Pedro dijo, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. En su epístola también dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, que no es más que otra manera de referirse a lo primero, al mensaje del evangelio, y a lo segundo, la seguridad eterna de la salvación. ¿Qué mensaje particular en el ángel? Vuelvan al mismo lugar donde fueron apresados y compartan el mismo mensaje. Un ángel medio kamikaze, diríamos nosotros hoy. Alguien de los apóstoles tendría que haberle dicho, ángel, ya estuvimos ahí y por eso estamos acá. Si volvemos otra vez ahí, puede ser mucho peor. Sin embargo, leemos en el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Qué increíble. Saben que la prisión, el odio y aún los celos del sumo sacerdote y los saduceos no fueron señales de que estaban haciendo las cosas fuera de la voluntad del Señor, sino todo lo contrario, estaban dentro de la voluntad del Señor. Era una oposición satánica porque estaban obrando conforme a la voluntad de Dios, haciendo aquello que Él les mandó. Así que si estás en la obra del Señor, es esperable una embestida de parte de Satanás, porque en una guerra siempre hay ataques de ambos lados.
Es normal que Satanás quiera atacarte cuando estás haciendo la obra del Señor. Que te vaya bien no significa que Dios te está bendiciendo. Y que te vaya mal no significa que no lo está haciendo. Las circunstancias no siempre determinan eso. Algunos descansan en según cómo le va. Si me va bien, la bendición está de Dios. Si me va mal, Dios no me está bendiciendo. ¿No? Las circunstancias no determinan eso. Muy a pesar de los barrotes de la prisión pública y aún de la embestida de los saduceos, el Señor seguía teniendo el control de las cosas y la misión tenía que cumplirse sí o sí. Humanamente a los apóstoles les estaba yendo muy mal, pero esa era la voluntad de Dios para ellos en ese momento y el Señor seguía teniendo el control de todas las cosas. También aprendemos aquí que la obediencia a Dios siempre es lo mejor, aún a pesar de los peligros que esto pueda traer. ¿No creen que era peligroso volver nuevamente al templo y predicar? Claro que sí. Ni siquiera sabían los apóstoles las consecuencias que esto le podría traer nuevamente, pero decidieron obedecer a Dios porque eso es lo mejor. Obedecer a Dios te puede costar mucho. Tal vez pierdas amistades. Obedecer a Dios te puede traer peligros. Obedecer a Dios puede traerte tiempos de sufrimientos, pero es lo mejor. A los apóstoles les costó ser privados temporalmente de su libertad, solamente por obedecer a Dios. Pero así también experimentaron la mano bondadosa de Dios. El mismo apóstol Pedro dijo en una de sus cartas, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 Pedro 3. A veces la voluntad de Dios será que sufras un poco. A veces la voluntad de Dios será que atravieses situaciones difíciles como esta. Pero nunca olvides que Él tiene un propósito y todo se encaminará a que eso se cumpla. Pero tu responsabilidad es responder en obediencia a Dios, aunque esto te cueste sufrir. Responde en obediencia. Los apóstoles salieron de la prisión e hicieron lo que el Señor les mandó por medio de su mensajero. ¿Qué sigue ahora? Bueno, déjenme hacerle un pequeño resumen como para que nos introduzcamos en el tercer punto. Una vez que regresaron al templo, se les da al sumo sacerdote y a los que estaban con él las noticias de lo que estaba sucediendo allí. Nuevamente los apóstoles son convocados para ser interrogados. Pero el vocero del grupo, Pedro, responde una vez más que lo que están haciendo ellos se debe enteramente a su obediencia a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Pedro. Y aprovecha la ocasión para testificar del Señor Jesús. Y aquellos oyentes se enfurecieron y tenían deseos ahora de matar a los apóstoles. ¿Vieron los frutos de los celos? Comenzaron teniendo celos de los apóstoles por lo que estaban haciendo en el templo. De los celos pasaron al deseo de querer matar a los apóstoles. Cuando los celos no se cortan de raíz, eso va a seguir creciendo hasta que va a hacer estragos. Sin embargo, sucede algo que también vemos en otras porciones de la Biblia. Dios usa impíos para restringir la maldad y para llevar adelante sus propósitos. En esta oportunidad, un hombre llamado Gamaliel, venerado por todo el pueblo, muy reconocido por todos los judíos, descendiente del gran Gilei. Búsquenlo después en la historia de los judíos lo que era este hombre. Bueno, él puso un freno, puso paños fríos, dijo, si esto es de Dios, va a crecer. Si esto es del hombre, va a perecer. Déjenlos libres y se acabó todo. Como era tan venerado, decidieron hacerle caso, sin antes haberlo azotado, primeramente. En último lugar, quiero que veamos, hermanos, el gozo de pertenecer a Cristo. Versículo 40. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La propuesta de Gamaliel fue aceptada por todos, lo hicieron. Los sacerdotes, los ancianos, no dejaron de manifestar su ira amenazándolos, pero también los azotaron. En esto quisiera que pensemos
un ratito en ese azote que recibieron los apóstoles. Probablemente estos hombres aplicaron los azotes establecidos en la ley. Deuteronomio 25 habla de la cantidad de azotes que deberían recibir. Pablo en 2 Corintios dice que en 5 oportunidades fue azotado de esa manera. Eran 39 golpes, con vara o con un látigo hecho con piel de becerro. 39 golpes. Los golpes se aplicaban en la parte superior del cuerpo, habiendo desnudado previamente al que era azotado. 1/3 de los latigazos se daban en el pecho. 13. Los otros 2/3 se daban en la espalda. Y por lo general se hacía un recitado también, mientras se iba azotando. Si se aplicó este castigo a los apóstoles, verdaderamente estaban lastimados estos hombres, ¿verdad? Y a eso le siguió la amenaza de que no hablen más en el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo lo que pasaron los apóstoles. Creo que cualquiera hubiese pensado 2 veces en seguir adelante con la misión. Si alguien en ese momento hubiera decidido abandonar el barco, sería completamente entendible por lo que sufrieron y por la amenaza que recibieron. Sin embargo, sucede algo que nos da la pauta de que verdaderamente la presencia del Espíritu Santo estaba en este grupo de creyentes. Si no, no se entiende. No se podría explicar cómo es que estos hombres salieron con gozo, sintiéndose gente privilegiada de sufrir por causa de Jesús. ¡Qué increíble! ¿Saben por qué? Sin duda alguna se estaba manifestando en ellos uno de los frutos del Espíritu, el gozo. Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu, y uno de ellos es el gozo. Y esto estaban experimentando los apóstoles. Seguramente sus mentes estaban saturadas de las Escrituras, recordando los padecimientos de su Señor y sus palabras. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Habrán recordado las palabras del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso fue estímulo y producía gozo también en ellos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Lucas 6. Pablo también dijo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El mismo apóstol Pedro luego escribiría: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y esas cosas se estaban ejerciendo mientras eran azotados, y el gozo del Señor estaba en sus corazones. ¡Qué increíble! Alguien dijo que en medio de la prueba y aflicciones por el testimonio del Señor, el creyente puede alegrarse y regocijarse. No está feliz con el sufrimiento, pero sabe que es la puerta a una dimensión gloriosa que no termina jamás. ¿Verdad que las dificultades que sufrimos hoy son temporales y pasajeras? Pero la gloria que en nosotros ha de manifestarse es eterna. Y eso te puede dar gozo en medio de la dificultad. Los apóstoles salieron gozosos y regresaron a seguir haciendo aquello que el Señor les encomendó: enseñar y predicar de Jesucristo. ¿Cuál es su gozo? Pertenecer a Cristo. Ser identificados con Jesús. Ese es el gozo de los apóstoles. Y ese tiene que ser nuestro gozo. Si los apóstoles pudieron gozarse en la persecución, creo que nosotros también podemos hacerlo en cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo que los apóstoles. Tenemos la misma promesa de vida eterna y tenemos el mismo Evangelio. Tienes poder para enfrentar la persecución con gozo. Tal cual los apóstoles, así los creyentes hoy. Poder, persecución y el gozo de pertenecer a Cristo. Nada más.